Continuamos en día de cierre. Está con nosotros el economista Mariano Lamotte de la consultora ABC. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Hablando del, creo que el tema de la semana, quizás algunos dicen como la noticia política más importante de los últimos 10 años. ¿Usted cree, coincide con eso? A ver, me parece que es bastante... Bueno, el gobierno se lo plantea de esa manera también. Es un hecho arriesgado, de relevancia política, porque también remueve parte del mismo gobierno, o sea, de acciones que se habían tomado en el pasado por los mismos políticos actuales o por los mismos gestores actuales que hoy se revierten. Entonces, por eso también toma mucha relevancia. Y en ese sentido, usted bien decía recién, arriesgado. Para la gente que está al otro lado, que mucho no entiende de expropiaciones, de acciones, ¿por qué es arriesgado? ¿Dónde está el riesgo de esta movida del gobierno de expropiar YPF? A ver, primero es cómo quedamos en las relaciones internacionales. La intromisión, o sea, el papel que tomó España en la defensa de Repsol nos enfrenta a que nuestro principal aliado en la Comunidad Económica Europea se diluya. Mucho por perder no hay en términos comerciales o financieros. Argentina ya venía bastante aislada del mundo. Quizás se repotencia todo esto porque Argentina venía teniendo problemas en torno al relacionamiento internacional y las penalizaciones, la declaración de los 40 países en la OMC. Venimos en el top 5 de los países mirados, en una palabra, sí, principalmente por los aspectos económicos. El otro riesgo es cómo se va a manejar la empresa. Después, sí, está bien tener una empresa pública, está mal tener una empresa pública, es una discusión mucho más profunda que uno puede estar de acuerdo o no. El gran tema es que con esto no se soluciona el problema de autarquía. La autarquía la perdimos por la política energética en los últimos años, y esa política energética llevó a que una empresa, la principal empresa petrolera o de hidrocarburos, se haya comportado de tal cual manera. O sea, cuando se dice que no se tienen los medios regulatorios, se tienen todos los medios regulatorios. Eso llama la atención, ¿no? Que, por ejemplo, que el actual interventor o designado por la presidenta, Julio De Vido, era quien debía controlar. Nosotros al comienzo del programa mostrábamos las placas que presentó el Gobierno Nacional con el decreto de necesidad de emergencia, donde se declara la utilidad pública y la expropiación de YPF, y veíamos, por ejemplo, en las reservas, en millones de barriles de petróleo, una curva descendente pronunciada. Ya creo que del 2005, si no me recuerdo bien, ahí la tenemos, directamente es un descenso automático. Eso debía controlar el Gobierno Nacional. Sí, la ley de hidrocarburos, o sea, lo que hicieron las provincias en el último tiempo es en base a la ley de hidrocarburos, donde uno tiene la potestad, la potestad de ejercer cuando no se invierte y bajo parámetros, por ejemplo, de reposición mínima de reservas. Entonces, las decisiones se podrían haber tomado antes. Lo importante es que ahora se está reconociendo el problema. Con esto es solamente una operación financiera hasta lo de hoy. Luego hay que pensar cómo se gestiona esa empresa para conseguir financiamiento, ya sea a través de asociaciones estratégicas o financiamiento internacional. ¿Qué va a pasar con el reclamo o cómo sigue o cómo continúa el reclamo económico, el resarcimiento económico que pide Repsol? Se hablan de 14.000 millones de dólares, más o menos, y eso va a continuar en los tribunales internacionales. ¿Eso qué significado tiene? Si se toma una decisión, ¿el gobierno está obligado a pagar eso o directamente? Porque también el gobierno nacional medio que plantea una situación como que se los pague Dios, ¿no? Eso es más o menos lo que está planteando. Sí, son las grandes dudas. ¿Cuánto va a ser la evaluación que haga el gobierno? Porque eso, dado al ser una expropiación, tiene que ir a evaluación. Eso está bajo las normas y en los tratados de inversiones también está, o sea, no es ilegal. Sí. Después la discusión puede ser si esa evaluación está de acuerdo o no y irá a los laudos arbitrales internacionales. La otra, el lugar por donde puede venir la mayor conflictividad es por qué se toma solamente la tenencia de acciones de uno de los accionistas. No... Ellos hablan de
ayer, yo calculo que debe continuar el mismo discurso, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, planteaba esto que usted mismo decía, esto no es una estatización, esto es una expropiación de una parte de las acciones. Porque ellos dicen, continúan con que, bueno, la parte es que nace y continúa siendo de la empresa y no estamos, solamente tenemos el control. Ellos dicen que el único control, la única forma que se podía tener el control de la empresa era haciendo esto. Sí, o tomando el 100% del paquete del grupo Petersen y el restante de Repsol. No importa cómo se tomó, quizás en función de que el comportamiento de Repsol para con YPF fue el responsable de que hoy tengamos lo que tenemos en ese gráfico, más allá de la política interna, ¿no? Pero fueron decisiones gerenciales de un grupo que quizás se ataca por ese lado. Pero eso le puede abrir la puerta para mayores. No soy abogado ni mucho menos, pero le puede abrir la puerta para el sentido de la discriminación en la expropiación. Claro, y ahí cuando se plantea esta discusión de empresarios amigos, el famoso capitalismo de amigos, ¿no? Que siempre se planteaba y se marcaba en un sistema de que en un momento se pensó con estas decisiones de las provincias que el gobierno nacional iba contra el grupo Eskenazi o que se habían roto relaciones. Ahora parece que eso queda en suspenso. Hay que ver cómo hace el grupo Eskenazi si no hay distribución de dividendos para afrontar los compromisos de deuda futura. Esta decisión del gobierno nacional de la expropiación de YPF, ¿qué sentido directo va a tener o cómo va a repercutir de manera directa en la economía del país? Ellos lo están planteando como, bueno, es una posibilidad para... ¿Repercute efectivamente o es...? La verdad es que puede repercutir si le permite mantener una política de subsidios en el corto plazo. O sea, seguramente licuará las necesidades, en parte, las necesidades de afrontar mayores subsidios. No en mucho, pues, pensemos, lo puede hacer hasta el nivel de utilidades, mucho más no, porque si no, en algún lado tiene que afrontar las pérdidas. Puede cambiar el foco de la discusión que se estaba dando en los últimos tiempos y cambiar el humor de la sociedad. En esos aspectos puede jugar, le da más herramientas al gobierno nacional. ¿Crees que esto es también una suerte de manotazo de ahogado para poder tener caja, como se plantea en la oposición, como plantea la oposición, como diciendo, está el presupuesto complicado, se viene una suerte de números rojos? Bueno, el gobierno está desesperado en buscar las cajas donde Me parece que la decisión no es por la caja. Eso está bueno dejarlo claro. Que le puede servir, pero 2.000, 3.000 millones no le hacen. O sea, me parece que la caja ya la consiguieron con la Carta Orgánica del Central. Claro. Lo que quizás le permita es tener más flexibilidad al momento de analizar el impacto de los subsidios y principalmente los subsidios al transporte, etc. Pero no creo ni mucho menos que haya sido una decisión de caja, porque se les genera un desafío importante de cómo aumentar las inversiones. Esa es la pregunta que venía automática. Porque si no, en un año y medio se ven los resultados claros. Porque esto, a ver, se llegó a un punto, esta es una empresa que llegó a un punto de piso, ¿no? Sí, es un piso donde se cayó y hay que levantarla. El Estado Nacional dice, bueno, agarramos una empresa, los hidrocarburos deben ser del Estado Nacional, deben ser controlados por el Estado Nacional, es nuestra empresa de bandera. Bueno, ¿cuánto es lo que tiene que invertir ahora el gobierno nacional? Sí, tiene una bala de plata que es, soy dueño de una empresa y a su vez tengo el manejo de los precios, que hoy los tengo planchados. Supongamos cuando yo tomo el manejo de la empresa, elevo los precios. Estamos hablando de nafta más cara. Nafta más cara, gas. La nafta hoy ya tiene un precio un tanto superior y ha permitido que el petróleo sea superior, obviamente está muy alejado del mundo. Pero supongamos que por el gas, permito que el gas en Boca de Pozo no se pague $2.20, sino se pague $5 o $6. ¿Cuánto empieza a valer YPF? Y en ese sentido el valor de YPF. Escuchamos a los funcionarios hablar de, bueno, el valor real que tiene YPF y de esta situación de que Repsol, recién me comentaba, me decía, Repsol hizo todo mal. ¿Crees o estás convencido de que también hubo una operación política por parte de Repsol, como ellos plantean, diciendo la escasez de nafta? La verdad, la nafta faltaba, porque realmente faltaba y Repsol hizo todo mal, o porque Repsol no abría el grifo y no...
Me parece que estamos a un nivel de capacidad, de uso de capacidad instalada hasta 2009, 2010, antes del Refino Plus, que estaba casi Que a fue full. el Refino Plus que después se dejó sin... Sí, hace poco. Niveles muy elevados, que ante cualquier inconveniente, ejemplo, los largos paros que había en el sur, en las principales zonas de abastecimiento, 3 días son procesos continuos. En 3 días que no hay un flujo de la materia prima, tengo problemas. Y eso, cuando uno está muy al límite, genera problemas. No se ha aumentado en nada la capacidad instalada de refinación en los últimos años. Se hicieron algunos cambios en lo que es, a partir del Refino Plus, se hicieron algunos cambios, aumentando marginalmente la capacidad de producción, pero principalmente permitiendo aumentar la capacidad de procesamiento de petróleo pesado. Bien, en la Argentina la composición o la tecnología instalada en la refinación tiende más a usar el petróleo liviano, que es el petróleo de Neuquén, Sí. que es donde ha caído más la producción y las reservas. Por lo tanto, hoy falta mucho petróleo liviano, entonces no pueden funcionar en algunos casos las refinerías. Sí. Me queda una sola pregunta, Mariano, y es más que una opinión tuya, ¿no? Sí. La primera es si tuviste alguna percepción con empresarios extranjeros, con empresarios nacionales, ¿qué es lo que piensan los empresarios que ahora están mirando de si quizás después van por mí, ¿no? Si tienen alguna... Y la otra pregunta que me queda, para terminar, es ¿qué te parece al ver que el ministro de Economía y el secretario de Energía no opinan del tema y directamente quedan marginados a un segundo plano como economista, ¿no? Teniendo en cuenta que el ministro de Economía directamente no abre la boca. ¿Qué opiniones tenés de estas dos cosas puntuales? A ver, respecto a lo primero es, obviamente, para las empresas hoy que tienen su mando afuera o que reportan hacia sus matrices en el exterior, hoy enfrentan una necesidad de generar confianza. Eso El empresario local no lo ve como que vienen por mí, está acostumbrado a jugar este juego y sabe que es una acción que le genera clamor popular. Claro, ¿bien? eso ya está. Expropiar otra empresa no genera clamor popular. Obviamente van a tener que ser mucho más cuidadosos, ¿no? Porque claramente tienen la decisión de avanzar en el gobierno. Por lo tanto, me parece que va a llevar un tiempo para que el local le muestre al de afuera que hay oportunidades de negocios. Y esto es un caso particular y hay que analizarlo como que la marca esa es blanca y celeste. Sí. Entonces, la gente todavía piensa que YPF es Argentina, o sea, pensaba que YPF es Argentina. Bueno, entonces no hay que extenderlo a todos los sectores. Obviamente, eso te genera una clara señal que el intervencionismo a la máxima expresión va a seguir. Respecto al segundo punto, es como funciona. Es como funcionó desde la salida de la baña hasta la época. Nosotros nos estamos despidiendo, perdón que te corte así, que ya me están avisando el tiempo, pero bueno, Mariano, gracias por estar con nosotros. Calculo que esto se va a seguir discutiendo, así que bueno, queda abierta la invitación. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene con quizás un panorama un poquito más claro. No lo sabemos. Hasta pronto.